Dios le bendiga, iglesia. En esta mañana vamos a tener hoy el tiempo del culto que el Señor nos ha regalado este día de hoy. Amén. Vamos a empezar este tiempo confesando estas palabras: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a hacer una oración para poder empezar este tiempo de culto a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Dios, estamos agradecidos por habernos regalado, Señor, este tiempo donde podemos devocionar con nuestras vidas para poder ser llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, que hoy al tomar tu palabra podamos tener toda la sanidad, podamos ser refrescados, Señor, y podamos seguir tomando esa misión, Señor, de ir y salvar las 237 naciones. Te pedimos, Señor, que hoy puedas fortalecernos con tu palabra. Queremos, Señor, levantarnos como esas cumbres para levantar los discípulos, para salvar los campos, las iglesias, Señor, y levantar ese centro representativo que da sanidad, Señor, a todo el mundo. Te damos gracias y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Vamos en este tiempo a alabar a nuestro Dios. Amén. Y así vamos a ir preparando nuestro corazón para poder recibir la palabra que hoy Dios nos ha preparado. Vamos a entonar este himno que dice: en la cruz. Amén. Cantamos juntos. En mis pecados fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendijóme en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé.
somos felices en Cristo Jesús. Amén. Él nos ha dado toda la paz que el mundo no nos puede dar. Amén. Vamos a seguir alabando en este tiempo una vez más para poder así recibir la palabra que hoy Dios nos ha preparado. Amén. Vamos a confesar que Él es la fuente de la vida eterna para nuestras vidas y para el mundo entero. Vamos a cantar todos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Vamos a seguir cantando una vez más. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Fuente de la vida eterna, amén, que Dios envió al mundo. Vamos en este tiempo, después de haber preparado nuestro corazón, a recibir la palabra del día de hoy, amén. El título de hoy es
la edificación del templo que transmite el camino que para los desastres de las 237 naciones, y el texto bíblico está en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 17 al 31. Vamos a invitar en este tiempo a nuestro pastor. Dios le bendiga. Es una gracia inmensa poder estar dentro del milagro del culto y que podamos hoy tomar la palabra, esa palabra que nunca cambia y que la palabra se cumple. Éxodo capítulo 40, vamos a mirar los versículos 17 al 33 y voy a dar lectura. La palabra de Dios está bendita y es eterna y dice así de esta manera: así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Amén. Nosotros estamos viendo que estamos en un tiempo y un momento muy difícil. Las personas están totalmente caídas en la ansiedad y no simplemente están caídas en la ansiedad, sino que a través del pánico, del miedo, han caído en grandes fuerzas de la oscuridad. En otras palabras, están atrapados por el pánico y el miedo, están atrapados por Satanás. Por eso, aunque hayan estudiado mucho las personas y hayan logrado tener éxito, ellos, a pesar de ello, tienen muchas dificultades. Y dentro de estas dificultades tienen muchos problemas también. Y no tienen otra opción más que caer en depresión. Algunos piensan que si tienen quizás temporalmente una religión, pueden solucionar esto. Pero ¿qué es lo más grave? Que temporalmente tienen esa religión y no pueden solucionar nada, no pueden arreglar nada. Por eso estas personas, sea como sea, tratan de sobrevivir, pero es una vida muy difícil. Es una vida con mucho esfuerzo. Por eso, como se esfuerzan demasiado y para ellos vivir es muy complicado, muy difícil, no tienen otra opción más que acaban totalmente en adicciones, en heridas en el corazón y de una manera obvia a veces terminan divorciándose por los problemas que tienen en la vida. Y no solamente eso, sino que también viene la miseria hacia ellos y esta miseria los arrastra a ellos también a esto. Y también vienen preocupaciones a sus vidas concerniente al futuro
y comienzan ellos a desesperarse. ¿Y qué pasa entonces? Una vida así, de esa manera, no tiene otra opción más que caer en grandes ansiedades. Por eso, nosotros tenemos que entender, las personas que ya han abandonado todo, se ven en el mundo como personas que están totalmente en desastre. Cuando una persona abandona todo o se rinde a todo esto, es entonces donde se puede ver. Ahí aparecen los alcohólicos, ahí aparecen los drogadictos, ahí aparecen las prostitutas, ahí aparecen todo tipo de problemas porque se rindieron, abandonaron todo. Por eso, estos grandes problemas que están viniendo al mundo, estos grandes desastres que están viniendo al mundo, ¿quién tendrá la responsabilidad entonces de solucionarlo? ¿Serán los científicos? ¿Serán los políticos? ¿Serán las religiones quizás? Claro que no. Ellos no tienen ninguna responsabilidad de sanar esto porque no lo entienden, no lo conocen. Ellos no conocen el problema espiritual. La gente está diciendo, los demonios me llaman a mí. ¿Cómo pueden entender eso ellos? Los demonios están buscándome a mí. ¿Cómo pueden entender eso ellos? Ellos no entienden eso. Por eso nosotros hoy mirando esto, tenemos que no solamente alentar a las personas. Hay personas que solamente quieren dar aliento a las demás personas. No puedes traer un aliento a alguien que ha caído en preocupación, en ansiedad y está totalmente tapado de heridas. Lo que tenemos que hacer es ayudar que a estas personas puedan realmente salir y puedan escapar y tener una sanidad. Por eso tenemos que tomar las respuestas por adelantado, primeramente nosotros como iglesia, como líderes, como pastores. Si tenemos un dolor de estómago, pues eso es una gran respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a poder solucionar el problema del estómago. Si nos duele el diente, es una gran respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a poder solucionar el problema del diente. Por eso nosotros mirando esto tenemos que ver, la gente en el mundo está muriendo, la gente en el mundo está totalmente en caos, está en desastre, y las personas como no conocen la parte espiritual, ellos están levantando ídolos, levantando imágenes, y de esta manera experimentan un poder, pero ellos no saben ni siquiera de dónde viene ese poder. Por eso, vuelvo a repetir, pastores, líderes, ancianos, oficiales de la iglesia que me están oyendo, no es responsabilidad de los científicos, de los políticos, solucionar esto, ni de las religiones, porque ellos no conocen esto. La responsabilidad es de la iglesia, que nosotros conocemos realmente este problema espiritual. El mundo está muriendo y nosotros sabemos la razón. Y hoy Dios, a través de, una vez más, del tabernáculo, a través del templo, Él nos está dando la respuesta una vez más. Ustedes tienen que entender, si tienen un problema, no traten de solucionarlo rápidamente. Las personas quieren solucionar sus problemas rápidamente. No hay medicina, no hay medicamento que pueda solucionar todas tus enfermedades. Eso no existe. Nosotros tenemos que entender, más que solucionar algo físico, tenemos que solucionar lo fundamental. Por eso les digo, no traten de solucionar sus problemas así de una manera inmediata, rápida. Sino debemos entender, si las personas tienen problemas de demonios, no es necesario solucionar simplemente el problema del demonio, sino es solucionar el problema fundamental para que ese demonio no venga a molestarle, no venga a atacarle más. Por eso digo, hay que solucionar lo fundamental, hay que solucionar la parte espiritual, porque vayan donde vayan, ustedes, entendiendo esto, no tienen que hacer ninguna otra cosa. Ustedes tienen que obtener hoy este poder fundamental y levantarse como esos templos vivientes dentro de sus casas que pueden hacer esto. Y cuando Dios nos abra la puerta para poder salir al campo, podamos realmente llevar esta respuesta. Hemos tenido un problema, pues es la mejor oportunidad que ha venido a mi vida. Hay una crisis, entonces tengo que entender todo este contenido que Dios me está hablando para poder resolverlo. Por eso, si ustedes tienen un problema y se aferran a la palabra, se aferran al pacto, ahí aparecerá una grande fuerza en su vida. Por eso vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo grandes problemas, grandes crisis. Ellos
salieron de Egipto, pero un ejército vino tras de ellos. Cuando ellos tuvieron que enfrentarse al Mar Rojo, estuvieron parados ahí, muchos se quejaron. Y muchos decían, en Egipto teníamos comida y hemos llegado hasta aquí para morir en el desierto. Ellos no pudieron entender, por eso yo los bendigo para que ustedes entiendan hoy. Si ha venido una crisis, no importa cuál sea tu crisis, estás parado en tu mayor oportunidad. Israel no entendía que era el momento que tenían que ejecutar a todo el ejército egipcio ahí en el Mar Rojo. Por eso los bendigo para que ustedes hoy puedan entender esto. No es un problema, es la mayor oportunidad para poder ver cómo Dios obra para nosotros. ¿Cómo puedo recibir esta fuerza, este poder? ¿Cómo puedo salvar yo al mundo? ¿Y cómo puedo yo sanar mi enfermedad? La Biblia hoy nos está hablando la manera, el método. No usemos nuestro método humano, usemos el método que Dios nos está dando el día de hoy. En Éxodo 40, verso 20, dice así de esta manera: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. ¿De qué está hablando? Pon en el tabernáculo, pon dentro el arca que tiene las evidencias. Eso es lo que Dios nos quiere transmitir hoy. Por eso nosotros tenemos que hacer una oración, no de cualquier manera, una oración que tome el pacto y se aferra a este pacto. No podemos aferrarnos a los problemas, sino al pacto correctamente. Cuando tienen un problema, tomen la palabra de Dios y busquen la respuesta solamente en la palabra de Dios. Esto es el comienzo. Las tablas de la ley estaban dentro de esta arca. ¿Qué significa eso cuando miramos la ley? Realmente con los ojos de la ley, esto es algo que da miedo. Pero cuando miramos con los ojos del Evangelio, hay toda respuesta ahí dentro de la palabra de Dios. Por eso ustedes hoy tienen que entender, tomar este pacto que Dios nos dio desde Abraham hasta Moisés, fuertemente. En Egipto, ellos tuvieron la liberación a través de la sangre que pusieron en los dinteles de la puerta. Hoy tienen que sujetarse a ese pacto. Hoy ustedes realmente tienen que entender, cuando estaban a punto de morir, Dios les dio el maná, la evidencia. Ustedes, no importa cuál sea el momento que estén pasando, no importa cuál sea la situación, tienen que tomar este pacto hoy. Los bendigo de verdad para que ustedes lo puedan entender. Dentro de este recipiente estaban estas evidencias. El pacto. Busquen la palabra en cualquier problema y situación. No importa cuál sea tu momento, Dios te dará el maná cual sea tu situación. ¿Y qué más estaba ahí? La vara de Aarón. En Números 17, verso 8, habla acerca de esta vara. Para los que de repente no entienden cuando hablamos de la vara de Aarón. ¿Qué representaba esto? ¿Por qué Dios pone esto también como evidencia? Porque el pueblo de Dios estaba en rebeldía y solamente se quejaba. Y Dios dice, para que salgan de su rebeldía y salgan de su queja y no mueran, pon esta vara de Aarón dentro del arca como evidencia. ¿Por qué? Porque Dios había pedido a Moisés que traiga todas las varas de Aarón e incluso de todos los líderes de los pueblos que estaban ahí, y lo pusieron por una noche ante la presencia de Dios. Y en una noche solamente la vara de Aarón reverdeció, floreció, le salió hojas y tuvo fruto. En una sola noche. Por eso no importa cuál sea tu momento, tu situación, no importa cuál sea tu debilidad, Dios a los que ha llamado y ha escogido los va a hacer reverdecer, los va a hacer florecer y le va a hacer tener frutos. Es la evidencia que hoy está mostrando la Biblia. Por eso ustedes hoy tienen que entender, hay que transmitir esto a los remanentes, hay que transmitir esto a nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden estar tomando decisiones. Hay algunos padres que dicen, ellos pueden tomar sus decisiones. Yo no pienso así. Los hijos no pueden tomar decisiones. A los hijos hay que direccionarles, hay que darles una dirección, hay que darles una misión. Si nosotros no le direccionamos y dejamos que ellos puedan decidir en su vida, entonces sin misión, sin dirección, serán engañados por Satanás. Por eso, Padre, yo los bendigo para que al tomar la palabra de hoy puedan entender sus hijos
han sido llamados y escogidos por Dios, y un día Dios va a mostrarle al mundo que al que Él escoge, lo hace reverdecer, lo hace florecer. Por eso no hay razón de que los remanentes puedan pelear para querer destacar, puedan estar preocupados por su futuro. No se preocupen de su futuro. ¿Por qué? Porque en tu debilidad Dios se perfecciona, se hace más fuerte. Direccionen a sus hijos, háblenle de la misión, háblenle de las 237 naciones, háblenle del centro para poder sanar Sudamérica y el mundo. Pónganle esta misión en su corazón, que ellos entiendan que todo lo que están haciendo es por la evangelización mundial, que todo lo que Dios está permitiendo que ellos hagan es para la predicación del evangelio, para más nada. Y entonces así no tendrán que preocuparse ni ustedes ni sus hijos por el mañana, por el futuro. Muchas personas ahora mismo están preocupados por la muerte, por la vida, no saben qué hacer. Aférrese al pacto. Tienen que creer, tienen que entrar y tienen que conocer ustedes la soberanía de Dios. La vida está en las manos de Dios. Pablo, ¿ustedes creen que Dios le preservó la vida porque Pablo hizo cosas muy grandes? O la Biblia dice, Pablo tenía una fe muy importante, por eso Dios le preservó la vida. Claro que no. La Biblia no registra eso. La Biblia dice que cuando Pablo estaba en la mar, el Señor le dijo simplemente, no temas. Tienes que estar ante el César. Tienes que ir al César y predicarle este evangelio. Dios le preserva la vida a todos aquellos que tienen la dirección y el deseo de Dios. Si nuestros remanentes tienen el deseo de Dios, en su corazón está lo que Dios quiere hacer, no se preocupen. Si ustedes realmente entienden el plan de Dios, entienden lo que Dios quiere hacer, no se preocupen. Dios nos va a preservar la vida. Esto no es de cualquier manera. Es para aquellos que tienen que ir a predicar el evangelio hasta las 237 naciones. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan entenderlo. Alguien podrá decir por ahí, sí, pastor, pero yo soy tan débil, ¿cómo puedo hacerlo? Segunda de Corintios 12, del 7 al 10 dice, Pablo dice, me gozo en mi debilidad, porque en mi debilidad Cristo y su poder reposa en mí. Cada vez que tu debilidad aparece, ahí aparece el recurso de Dios, el poder de Dios. Por eso Dios llamó a un gago, a Moisés. ¿Por qué? Porque no lo podía hacer. ¿Para qué? Para que Dios hablara por él. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, porque no lo podemos hacer. Óiganme bien, rompan todos sus métodos humanos. Dios le ha llamado a usted y a mí, porque no lo podemos hacer. Dios lo va a hacer a través de nosotros. Espero que hoy me puedan entender. Jeremías le dijo, Señor, yo soy un niño. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Yo estoy contigo. Los remanentes pueden estar pensando lo mismo. Apenas tengo 12 años. Apenas tengo 13 años. La misión que me están dando es muy grande. Creo que yo no lo puedo hacer. Y Dios le dice a estos remanentes, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, no te preocupes de nada. Tienen que entenderlo el día de hoy. Lo segundo que aparece aquí es la oración del culto. En el verso 23 dice así de esta manera, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. No solamente era la mesa, era el pan. Ustedes hoy tienen que entender esto. Lo más importante para Dios es que ustedes puedan comer el verdadero pan que tiene vida. Eso es el evangelio. Ustedes puedan disfrutar de este pan y puedan sentarse a comer este pan que solamente tiene vida. Es comer ese pan. Dar el culto, ¿qué significa? Comer ese pan. Ustedes están sentados aquí comiendo ese pan. Y estando sentados aquí, David explica este misterio, este secreto del culto de una manera distinta. En el Salmo 103, 20 a 22 dice, ejércitos celestiales que ejecutan su palabra y alaban a Dios. Mientras ustedes están sentados ahora mismo en sus casas dando el culto, Dios está mandando los ángeles que cumplan su ministerio. Están llevando el cumplimiento de la palabra ahora mismo en sus vidas. Por eso sujétense solo a la palabra. No tengan temor de nada.
Ninguno de ustedes va a perecer, va a morir si está el deseo de Dios en su corazón. Si realmente quieren predicar el Evangelio y quieren ser esa iglesia, quieren ser ese templo que pueda sanar las 237 naciones. Hoy estamos encerrados en nuestras casas. Lo que el gobierno no sabe es que nos han cerrado el templo, pero no la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros seguimos predicando por las casas. Seguimos saliendo a nivel mundial. El diablo es astuto, pero bien bruto, yo siempre lo he dicho. Él nos ha cerrado el templo, pero nos ha abierto el mundo para predicar el Evangelio. Por eso, ¿estamos en un tiempo de crisis? No, estamos en nuestra mayor oportunidad. Es el tiempo de ejecutar todas las obras de Satanás. Es el momento de terminar con todo el desastre del mundo. La mejor oportunidad. Por eso, el Salmo 104, David lo explica así de esta manera y dice, ¿con qué sentimiento tenemos que estar dando el culto? Como cuando yo voy a recibir un nombramiento. Si a ustedes lo llamara el presidente de la República y le dijera, mire, yo lo voy a nombrar a ustedes como gobernador o como congresista o como mi consejero, ¿con qué sentimiento ustedes irían a su nombramiento? ¿Irían con quejas? ¿Irían desanimados? ¿Irían con sueño? Claro que no. De esa misma manera ustedes tienen que ofrecer el culto, aferrándose al pacto. Tienen que ofrecer el culto con ese sentimiento y ese corazón. Entonces, de esa manera, Dios enviará a sus ángeles que cumplan su ministerio. Toda la palabra que Dios nos da se cumple. Por eso, ¿qué aparece aquí? Lo tercero. Estoy hablando una vez más de este secreto de los 7 tipos de oraciones que les hablé en esta semana. Pero lo estoy hablando no porque quiero simplemente repetirlo, no, quiero ayudarles a creer en esto. Por eso lo tercero que sigue es el verso 24, que dice, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. ¿Qué significa? No solo el candelero, sino lo importante aquí es encender esos candeleros, encender esas lámparas, es lo importante. Los sacerdotes tenían que encenderlo para que puedan ver esa luz y todo el pueblo pueda orar todo el día. Es la oración marcada, lo tercero. Si nosotros realmente podemos hacer esto un poquito, entonces se cambia lo que está grabado, se cambia lo que está enraizado, se cambia esa naturaleza. Claro que se cambia. El pueblo de Israel estaba lleno de sufrimiento. El desierto no fue fácil para ellos. Ellos tenían sufrimiento por 400 años. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Sacar todo lo que se les había grabado. Por eso Dios les dijo esto: enciendan esas lámparas para que lo puedan ver todo el día y puedan estar orando todo el día. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan entenderlo. Vivimos con todo lo que se ha grabado, se ha enraizado y se ha naturalizado. Estoy predicando en este tiempo, se han abierto muchas puertas de evangelismo. Estamos yendo a una casa de refugio donde hay mujeres ahí que tienen grandes pasados, que tienen grandes heridas. Y hablando con ellos, o con ellas, perdón, ¿qué es lo que yo encuentro? Ellos no necesitan en realidad palabras de consuelo. Ellos necesitan sanidad, necesitan salir de eso. Por eso es que les estoy predicando el Evangelio. Ustedes hoy de la misma manera tienen que aferrarse hoy muy bien a la palabra del púlpito y con esta palabra hacer oración. ¿Qué palabra me está dando Dios hoy? Tengo que aferrarme al pacto. Solo Cristo. La Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La salvación. Ustedes salieron solo con la sangre de Cristo. Cuando Cristo dijo, consumado es, todo ha terminado para nosotros. Espero que me estén entendiendo. El Pentecostés, ¿qué significa? La guía del Espíritu Santo. La cosecha, el futuro. Ya todo ha terminado para nosotros. Por eso, hoy tienen que tomar una vez más esto. Aunque solamente tomen un poco esto, las obras se levantarán. Por eso ustedes hoy, la bendición de hoy es muy importante. Líderes, creyentes, empresarios, políticos, pastores que me están oyendo, vamos a obtener este verdadero poder para darle las cosas necesarias a nuestra familia,
para darle las cosas necesarias a nuestra iglesia, para darle las cosas necesarias a todo el pueblo que nos está oyendo. No necesitamos darle cosas innecesarias. Nos ocupamos más en las cosas que no van a funcionar. Ahí ponemos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo. Si hacemos las cosas que están diseñadas para no funcionar, no van a funcionar. Si hacemos las cosas que están diseñadas para funcionar, claro que tienen que funcionar. Por eso los bendigo. ¿Qué aparece aquí? Ustedes tienen que orar 2 o 3 veces al día. Una oración que enciende esta luz. Una oración que resplandece en medio de la oscuridad. Tienen que hacer una oración que hace huir todo el desastre. Por eso necesitamos orar marcadamente. Lo cuarto, Éxodo 40:27 dice: y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. No solamente era quemar incienso, sino era el aroma. Es Cristo. Por eso ustedes hoy tienen que entender, hay un Dios invisible a los ojos que camina junto con nosotros en la oración de 24 horas. Los bendigo de verdad para que ustedes hoy lo puedan entender. Caminamos con ese respaldo celestial. Caminamos con ese Dios que camina junto con nosotros. Caminamos con ese Dios que está con nosotros en todas las cosas. Por eso, a cada lugar que ustedes vayan, van a recibir respuestas. Y no solamente eso, van a dar respuestas. Por eso, ¿qué significa orar 24 horas? ¿Es que orar sin cesar? Alguien me dijo: pastor, 24 horas sin cesar, me voy a morir. No significa eso. ¿Qué significa orar 24 horas? Disfrutar de estar juntos, disfrutar de la compañía de Manuel, Dios con nosotros, y disfrutar de la unidad. Él está con nosotros en todas las cosas. Por eso, no importa dónde estemos y cómo estemos ahora, vamos a buscar las respuestas a partir de hoy en todas las cosas. Vamos a buscar las respuestas a partir de hoy en todos los lugares. Es la oración de 24 horas. Los bendigo de verdad para que ustedes lo puedan entender. Esto es algo sencillo. La gente dice: ¿cómo podemos cambiar el mundo, pastor? Es sencillo. Se los dije el día viernes. La oración de 7 personas fue suficiente para cambiar y terminar Egipto. Jocabed, Moisés, Aarón, Jetro, Rahab, Josué y Caleb. Es sencillo. Si realmente nos aferramos al pacto, podemos parar el desastre del mundo entero. Si realmente nos aferramos al pacto y comenzamos a orar oraciones con el pacto dentro del culto, oraciones marcadas, y hacemos estas oraciones 24 horas, entonces será suficiente para terminar con todo este desastre que ha venido al mundo entero. Los bendigo para que ustedes hoy de una manera sencilla lo puedan comprender. No es difícil. Si estamos dentro de estos secretos, todo va a estar bien. Por eso tenemos que ser una iglesia que se aferra a este pacto y tiene victoria en el culto. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece después? La oración de 25 horas. ¿Qué dice el verso 30? Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Hoy, si no te lavas las manos, puede ser posible que puedas morir también. En aquel tiempo era lo mismo. Si no se lavaban los pies y las manos, Moisés, Aarón y sus hijos podían morir. Por eso ustedes tienen que entender, no solamente estaba la fuente de bronce, sino estaba el agua, estaba la palabra, que tiene que ver con el futuro y tiene que ver con el perdón, con la limpieza de nuestras vidas. Tenemos que edificar. Por eso estamos hablando del centro de remanentes. Pastor, estamos en crisis. ¿Y cómo usted va a estar hablando de una construcción? Estamos en un momento de pánico, de terror. Será para el incrédulo, para nosotros es la mayor oportunidad. Ustedes tienen que mirar cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no tenían casa, no tenían ni qué comer. Dios les mandó a edificar un templo.
Nosotros estamos caminando el desierto de nuestra vida. Y en este desierto de nuestra vida Dios nos está diciendo, construyan un templo que tenga pan de vida verdadero y que tenga perdón y que tenga pacto y que esto se pueda transmitir a todas las naciones. Un templo que tenga el pacto de los remanentes, que tenga el pacto de las 237 naciones, un pacto que quiera levantar un centro para la sanidad. De eso estoy hablando. Espero que ustedes puedan tener esta misión. A cada lugar donde vayan, el reino de Dios se va a establecer. A cada lugar donde ustedes vayan, todo el poder de Dios se va a revelar en ustedes. Si nosotros oramos 25 horas, todo el poder de Dios se va a revelar. Todos los sufrimientos nuestros se convertirán en plataformas. Todo nuestro pasado se convertirá en respuesta. Por eso, ustedes son los evangelistas más importantes que Dios tiene en este mundo. Por eso los bendigo para que ustedes puedan aferrarse a este pacto hoy y puedan ver cómo se revela el poder de Dios en sus vidas. Abraham Lincoln, el mejor presidente de los Estados Unidos, se aferró al pacto de Gálatas 3:28. Y él pudo traer la liberación de los esclavos en esa época. Si ustedes se aferran al pacto de la palabra, entonces no tendrán otra opción más que recibir las respuestas, como lo explica David. Ejércitos celestiales que ejecutan la palabra, alaben a Dios. Los bendigo para que ustedes puedan, a través de la palabra, de la oración que estoy hablando, puedan hacer que Dios haga que los ejércitos celestiales cumplan sus ministerios en la iglesia de Antioquía y en las iglesias del mundo. Por eso, nosotros hoy tenemos que entender, la gente está muriendo. La gente no tiene esperanza. Las personas no tienen quien los pueda salvar. Por eso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Salvar las personas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a levantar un templo que reúna este poder, que reúna este pacto para parar los desastres de las 237 naciones. Lo sexto, el verso 33 y el último verso, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. ¿Qué significa eso? Tienes que dejar puertas para que puedan entrar continuamente. ¿De qué está hablando? Está hablando de esa puerta, que pudieran venir todas las personas y dar el culto en ese lugar. Tenemos que levantar un lugar donde las lámparas estén encendidas en ese lugar. ¿De qué está hablando? De la oración del futuro. Una oración que se conecta al futuro. Una oración que se conecta a las próximas generaciones. Una oración que tiene el plan de Dios, que tiene el deseo de Dios. Por eso los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender. Vamos a transmitir este evangelio al mundo entero. Vamos a transmitir este evangelio porque es absolutamente el plan de Dios. Lo séptimo es la oración que hace que lo que es absolutamente imposible se haga absolutamente posible. Es la oración del testigo. Por eso Cristo dio la conclusión en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Tienen que confirmar esto. Lo que es absolutamente imposible, confírmenlo. Matar a Goliat era absolutamente imposible que David lo pudiera hacer. Pero Dios vio en David el pacto, vio en David el secreto. Y entonces, para David, Dios vio que era absolutamente posible que lo pudiera matar. Para Moisés, era absolutamente imposible poder libertar al pueblo de Israel. Pero Dios, que vio en Moisés, que Moisés tenía grabado el pacto en su vida desde niño, a través de su madre, Dios vio que para Moisés era absolutamente posible. Por eso nosotros tenemos que confirmar esto. Desafíen en las cosas que es absolutamente imposible. Pastor, vamos a levantar un templo. Hay que desafiar para eso. Y las cosas posibles
hay que buscarlas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Es mi evangelio y mi evangelismo para levantarme como un testigo. Por eso la conclusión, ¿cuál será? La conclusión será esta: evangelización del mundo, construcción del templo, centro de remanente, está muy lejos de nosotros, pastor. Puede que sí, pero hoy nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra y tomar de una manera concreta este futuro que está lejos. Hoy tenemos que tomarla de una manera concreta. Hoy este futuro lo tengo que traer para el día de hoy. Hoy me aferro a esta palabra. Hoy me aferro a que Dios lo va a hacer. Hoy me aferro a que Dios nos va a dar el cumplimiento, porque la evangelización del mundo es el pacto de Dios. Hay que ver el pacto de Dios por adelantado. Hay que ver el pacto de Dios de una manera sencilla. No hay que hacerlo complicado. Por eso, si ustedes se aferran al pacto, ¿qué es lo que van a poder experimentar? Cuando vayan al culto, ustedes verán las respuestas. Y cuando ustedes estén a solas, ¿qué sale ahí? La oración marcada. Y cuando ustedes a cualquier campo que vayan reciban respuestas, ¿qué es eso? La oración de 24 horas. Cuando Dios levanta obras que nadie puede oponer, ¿qué es eso? La oración de 25 horas. Y cuando yo puedo ver el futuro, ¿qué es eso? La oración que se conecta al futuro. Y cuando yo puedo ver lo que es absolutamente imposible, se hace posible, ¿qué es eso? La oración del testigo. El profeta dice que mientras más lejos veía la visión, más cerca estaba de ella. Los bendigo para que ustedes puedan traer la visión cerca de ustedes el día de hoy, porque la evangelización del mundo es un pacto de Dios. No es algo que nosotros queremos hacerlos, es Dios quien quiere levantar esto. Por eso en los problemas ya no traten de solucionar nada. Dejen que los problemas se solucionen por sí solos. Esto es sencillo. Si ustedes por la noche apagan la luz, de hecho que todo va a quedar oscuro. Y no importa lo que hagas, eso no va a desaparecer. Solo tienes que encender la luz y la oscuridad va a huir. De la misma manera, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea, si espiritualmente estás sufriendo, no importa. Deja que la luz de Cristo entre a tu vida. Y si la luz de Cristo brilla en tu vida, la oscuridad va a desaparecer. Si la luz de Cristo entra a tu vida, la oscuridad, las tinieblas, tiene que huir. Los bendigo de verdad para que ustedes entiendan. Ustedes son los líderes que hacen falta para este mundo. Ustedes son los ancianos que hacen falta a este mundo. Ustedes son los pastores que hacen falta en este mundo. No podían pasar el Mar Rojo, no podían pasar Jericó, pero Dios hizo que todo eso lo atravesaran. Nosotros no podemos atravesar muchas cosas porque tenemos límites. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que tomar como respuesta en toda nuestra vida? No podemos dar el culto de cualquier manera. Tenemos que tomar como respuesta en nuestra vida el pacto de las 237 naciones. Ahí no hay límite. Por eso nosotros hoy tenemos que entender, y los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender. Estamos en las casas, en el mundo entero todos están dando el culto de esta manera. Pero ahí en nuestras casas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restaurar este poder espiritual. Dios les bendiga y Dios les guarde. 7 tipos de oraciones que Dios nos manda a hacer dentro del templo que tenemos que levantar. Este templo tiene que tener el pacto. Este templo tiene que ofrecer el culto con ese pan de vida. Este templo tiene que tener esa oración que alumbra en medio de la oscuridad y hace que las tinieblas huyan. Este templo tiene que disfrutar de la oración 24 horas. Esa oración que hace disfrutar de Manuel, de estar junto y Dios en todas nuestras cosas. Ese templo que hace que Dios obre para nosotros mandando sus ejércitos celestiales y haga obras que nadie puede oponer, nadie puede parar, son las 25 horas. Ese templo que se conecta al futuro, remanentes, 2, 3, 7 naciones, tenemos que sanarla y levantar un centro para la sanidad. Y ese templo
que habla de lo que es absolutamente imposible, se haga posible. Testigos de Cristo. Por eso a los pastores les voy a pedir un favor. No prediquen así porque así sin más. Dentro de la palabra está el pacto. Dentro de la palabra está la corriente. Por eso no necesitamos predicar un mensaje de cualquier manera. Aún en medio de las crisis, Dios quiere levantar una iglesia con este poder, que tenga estos 7 tipos de oración para que pueda parar y bloquear todos los desastres del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te pedimos que nos levantes como esos testigos que poseen este poder, que al aferrarnos al pacto, Señor, de la Pascua, el Pentecostés y la cosecha, podamos disfrutar de esa libertad, de esa guía y de ese futuro que ha solucionado nuestra vida, Señor. Permítenos hoy, Señor, el poder espiritual para poder quebrantar la oscuridad. Permítenos hoy el poder de la salud para poder predicar el Evangelio. Permítenos el poder de la sabiduría para poder ver tu palabra correctamente. Permítenos el poder de la economía para hacer las misiones mundiales. Y el poder para levantar los discípulos, para levantar los remanentes en todo el mundo, Señor. Oro porque todos los líderes del mundo puedan entender esta palabra y que a partir de esta gracia puedan aferrarse correctamente a solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder y la llenura del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos líderes, pastores, ancianos en el mundo entero y creyentes normales que hoy se aferran al pacto para recibir respuestas en el culto y entrar a la oración marcada que hace huir la oscuridad, y que disfruten las 24 horas Emmanuel y que ven las obras levantarse que nadie puede oponer en las 25 horas, que pueden ver el futuro de los remanentes y el templo que para los desastres del mundo, y que puedan entrar en esa oración de testigo que hace que lo que es absolutamente imposible se haga posible, sea sobre ellos desde ahora y para siempre. Amén y amén.